¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver el título, voy a estar hablando un poco acerca del tema de Dios no mata, de Dios no destruye, de este movimiento. Es un tema del cual vengo meditando ya hace bastante tiempo, no solamente meditando, sino consultando, leyendo, revisando diferentes puntos de vista y había decidido mantenerme un poquito al margen y mantenerme un poquito callado, pero hay varios hermanos que me han escrito manifestándome sus dudas, sus preocupaciones, sus inquietudes y debido a que el ambiente por ahí está un poco sensible y hay hermanos que consideran que cualquier opinión o punto de vista es una especie de ataque personal, había decidido mantenerme un poco al margen. Pero me han estado comentando varias cosas, varios hermanos, y realmente sentí el deseo de manifestar mi punto de vista. Después de hablar con varios hermanos al respecto, de intercambiar opiniones, un hermano me dijo: mira, todos estamos buscando la verdad, todos estamos buscando la verdad. Y nadie tiene la verdad absoluta, todos estamos buscando y queremos saber y queremos conocer la verdad. Eso fue lo que me dijo. Entonces yo, tomando esas palabras, me sumo a esta búsqueda de la verdad, aportando mi granito de arena con respecto al tema de Dios no mata, de Dios no destruye. Y voy a explicar un poco por qué yo no adhiero, por qué no me he sumado a esta proclamación que pretendiera ser de alguna manera revolucionaria o hacer cambiar, digamos, los conceptos que se tenían acerca de Dios, por el hecho de saber o no si Dios destruye o no destruye, o de qué manera lo hace, ¿no? En principio, en esta primera parte, quisiera manifestar un poco cuál fue el motivo de mi rechazo desde un principio, desde un comienzo. Más allá de haber estudiado o no todos los detalles, hay ciertas cuestiones que a mí me generan rechazo desde un principio, es decir, que no hace falta meterse demasiado para ver ciertos patrones, ¿no? Entonces yo en este movimiento, más allá de las personas que lo integren o que lo hayan integrado en el pasado, por eso quiero hacer la aclaración. Yo sé que hay personas que son sensibles y que piensan que cualquier opinión es un ataque personal. Estos no son ataques personales hacia nadie. Todos mis hermanos que están proclamando que Dios no destruye, yo los amo en Cristo. Yo no tengo ningún problema. O sea, no tengo ningún resentimiento ni nada por el estilo. Yo los amo en Cristo. Yo ahora voy a dar mi opinión de por qué yo no salgo a repetir esa frase, por qué yo no salgo a decir lo mismo, ¿sí? Sé que no todos consideran, no todos los hermanos, incluso no todos los hermanos que han abrazado este mensaje consideran que yo sea su hermano. Hay muchos que consideran que si alguien cree que Dios destruye, no es cristiano y se acabó. Si hay un juicio sobre aquellos que rechacen este mensaje, lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero yo vi principalmente un patrón, ni bien escuché este tema, y es un patrón que se cumple de la misma manera que en otros momentos, con otros movimientos que surgieron del adventismo, con temas similares, podría decirse. Hace unos cuantos años atrás, yo se los voy a comentar para que ustedes vean cuál es el patrón, para que ustedes vean cuáles son los puntos que me hicieron ruido, pero hace unos cuantos años atrás había surgido un movimiento en contra de la Trinidad, predicando acerca de la deidad verdadera, del Padre y el Hijo, y este movimiento tenía un lema, que era una frase, ¿no? Una frase llamativa y contradictoria que impactaba a los que escuchaban, y los que escuchaban esa frase querían saber más, ¿no? Era como una especie de enganche, ¿no? La frase era que no era un solo Dios, ni que eran tres dioses, sino que eran dos dioses. Esa era la frase llamativa, ¿sí? Entonces parte del patrón era una frase llamativa, pero que contradiga inmediatamente los conceptos bíblicos que tenemos en nuestra cabeza, que genera una contradicción, un impacto, ¿no? Entonces, todos en nuestra cabeza tenemos, ya sea que seamos trinitarios o no, no importa, todos tenemos en nuestra cabeza que hay un solo Dios. El trinitario considera que está formado por tres personas. El creyente en la deidad considera que ese solo Dios es el Padre que tiene un Hijo.
¿sí? Pero ellos salieron con una frase que era, no son ni tres ni uno, sino que son dos dioses. Dos dioses. Esa era la frase, ese era el santo y seña. Hay dos dioses. Eso obviamente generaba un choque, una contradicción con lo que en la mente de nosotros había. Decimos, como dos dioses. Entonces la gente iba ahí, que le expliquen, y se comían una serie de conferencias de horas y horas y horas y horas y horas y horas de lavado cerebral para aceptar que habían dos dioses. Y parte del patrón era que en realidad él podía explicarte, el predicador este te podía explicar y te podía convencer de que eran dos dioses, ¿sí? Obviamente la explicación que había era la divinidad de Cristo, que todos nosotros la creemos. Entonces, al explicarte la divinidad de Cristo te convencía de que si el Padre era Dios, el Hijo era Dios, ¿cuántos dioses había? Habían dos dioses, y vos tenías que decir que habían dos dioses. ¿Qué más era parte del patrón? Que no había ningún versículo bíblico que dijera dos dioses. O sea, él técnicamente podía explicarte que habían dos dioses. Técnicamente te lo podía explicar. De hecho, técnicamente tenía razón. Habían dos personas divinas. Ese era el punto, ¿no? Pero el pequeño detalle, o el pequeño gran detalle, es que no había ni un texto en la Biblia que dijera dos dioses, por más que técnicamente fuera correcto. O sea, técnicamente podríamos decir que si el Padre y el Hijo son dos personas divinas, son dos dioses. Entonces, todos aquellos que rechazábamos este mensaje, no lo rechazábamos porque rechazáramos la divinidad de Cristo, lo rechazábamos porque la expresión no era bíblica. Dos dioses no es bíblico. La Biblia dice un solo Dios, entonces todos los que nos mantuvimos firmes en la postura de un solo Dios, éramos tildados de unitarios. ¿Qué significa unitario? Que no cree en la divinidad de Cristo. El que dice un solo Dios no cree en la divinidad de Cristo. Entonces ahí estaba el juicio, ¿no? Yo estoy recordando todo esto para que ustedes vean el patrón que se repite. Entonces, había un juicio sobre aquellos que no decían la frase antibíblica dos dioses. Aunque fuera correcta, digamos, la interpretación o la explicación técnica fuera correcta, la frase no era bíblica. Dos dioses no era bíblico. Y todos los que negábamos esa frase o nos negábamos a utilizar esa frase, que era la frase el santo y seña, el eslogan, digamos, éramos tildados de negar la divinidad de Cristo. Entonces cuando alguien iba y le preguntaba, ¿dónde hay un texto que diga dos dioses? Ellos decían, no, vos tenés que ver todas estas conferencias, sigue el patrón, sigue el patrón. Vos tenés que ver todas estas conferencias, eran conferencias de horas y horas y horas, y cada serie tenía horas y horas y horas, y aquellos que querían saber, obviamente nunca iban a recibir un claro y positivo, así dice Jehová, que diga dos dioses, nunca iban a recibir eso, pero sí iban a recibir una serie de conferencias que tenían que ser vistas, y obviamente ahí estaba el lavado de cerebro, ¿no? Ahí estaban las amenazas, ahí estaban todas las cosas, porque este predicador siempre amenazaba a la gente, ¿no? De que los que rechazaran ese mensaje eran lo peor que podía existir, y bueno, era un lavado cerebral. Este mismo patrón es el que yo he visto en el tema de Dios no mata. ¿Por qué? Tenemos la frase llamativa contradictoria, Dios no mata, Dios no destruye. ¿Por qué es una frase llamativa y contradictoria? Porque todos recordamos y todos tenemos en el inconsciente colectivo todas las ocasiones donde Dios hizo patente su justicia. En el diluvio, en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Tenemos un montón de ejemplos en la Biblia donde Dios en primera persona, Él dice, yo voy a destruir al ser humano. Así lo dice. Y no es que son cosas que nosotros imaginamos. No, la Biblia lo dice así. Dios utiliza ese lenguaje. Entonces, está la frase llamativa, Dios no mata, llamativa y contradictoria porque choca contra nuestros preconceptos que tenemos sobre lo que la Biblia dice, impacta, llama la atención y entonces la gente quiere escuchar. Y ahí empieza, bueno, las horas y horas y horas y horas de conferencia para poder cuadrar todas estas historias y todo lo que pasa. Entonces, ¿hay una explicación técnica coherente? Claro que hay una explicación técnica coherente. En el caso de Dios no mata es el cerco protector, Dios retira su protección, entonces Satanás destruye, como en el caso de Job, etcétera, etcétera. Son cosas que yo ya he mencionado y ya he hablado en este canal,
a pesar de que Dios quita el cerco protector y Satanás es el que destruye a la familia de Job y le genera la enfermedad y todo eso, Dios se adjudica ese hecho. Él le dice a Satanás: tú me incitaste contra mi siervo Job para que lo afligiera. Y él se lo adjudica. ¿Por qué? Porque él es el que abre el cerco protector, en ese caso. Después hay otros casos donde no se aplica el concepto del cerco protector. Sin embargo, en base a esta explicación del cerco protector, que es técnicamente correcto, o sea, yo podría decir, técnicamente Dios no fue el que afligió a Job, sino que fue Satanás, pero el tema, el gran problema, el pequeño detalle es que la Biblia dice que Dios afligió a Job. Y que Job mismo reconoce eso y dice: hemos de recibir de Dios solamente el bien y no hemos de recibir el mal. Eso lo dice Job, y no pecó Job cuando dijo eso. Y Job dijo: si Dios me matare, aún en él esperaré. Y Job no pecó en eso. Y estoy dando el ejemplo de Job porque es el más gráfico. Pero hay muchos otros ejemplos en los cuales Dios directamente dice, ¿no? Le dice al faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, si no yo voy a matar a tu hijo. Así le dice Dios al faraón. Dios no elude su responsabilidad en cuanto a quitar la vida del ser humano. Dios habla de esa manera directamente. Pero bueno, más allá de todo esto, hay una explicación coherente, pero el gran problema es que no hay ningún texto que diga Dios no mata, Dios no destruye. O sea, no hay ningún texto en la Biblia que haga esa declaración. Todo lo contrario, hay un montón de textos en la Biblia que dicen que Dios destruye, ¿sí? ¿De qué manera destruye? ¿Podemos darle una explicación técnica? ¿Podemos dar una explicación más profunda? Sí, pero la Biblia dice que Dios destruye. La Biblia lo dice. Y lo dice de esa manera. Y Dios no se anda preocupando por eso. Entonces, tenemos el mismo patrón, la frase llamativa impactante, la explicación coherente, ¿sí? La ausencia de un texto bíblico que diga Dios no mata, Dios no destruye. Todo eso está. Y también está el juicio. Está el juicio. Porque así como aquel movimiento decía: los que no digan dos dioses están negando la divinidad de Cristo, este movimiento dice: los que no dicen Dios no mata están negando el carácter de Dios y no creen que Dios sea amoroso. Creen en un Dios asesino, dicen, ¿no? O creen en un Dios que es un tirano y que obliga a las personas, etcétera, etcétera. Bueno, hay toda una serie de juicios, y no solamente juicios sobre los que rechazan el mensaje Dios no mata, sino juicios contra personajes bíblicos, ¿sí? Porque Elías era un asesino en serie, Elías era un burlador, ¿sí? David era un asesino también, y bueno, y hay un montón de personajes bíblicos que son llamados héroes de la fe por el apóstol Pablo, que son considerados asesinos, locos, fanáticos religiosos, por el movimiento Dios no mata, porque ellos hacen un juicio contra ellos. Ellos no conocían el carácter de Dios. Como no conocían el carácter de Dios, andaban matando gente ahí por su propia cuenta. Eran asesinos, o sea, es lo que hoy sería un talibán, digamos, ¿no? Los talibanes que salen a matar a los que no creen como ellos. Bueno, Elías era algo así. Eran locos, asesinos. Entonces está el juicio sobre los que no creen en Dios no mata, y está el juicio también sobre los personajes bíblicos. Que yo me acuerdo que este predicador del que yo les hablaba hace un rato, que decía dos dioses, él decía que los profetas del Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, no conocían bien el tema de la deidad y por eso decían un solo Dios. Pero nosotros que sí conocemos mejor a Dios que Abraham, él decía que nosotros hoy conocemos mejor a Dios que Abraham, que Moisés, que todo eso. Nosotros sí podemos decir dos dioses porque conocemos mejor que los profetas a Dios. Bueno, eso mismo pasa también con el tema de Dios no mata. No, los escritores bíblicos decían que Dios mate porque no conocían bien el carácter de Dios. Job no conocía bien el carácter de Dios. Nosotros que sí conocemos el carácter de Dios, sabemos mejor que todos los profetas del Antiguo Testamento que Dios no mata y que Dios no destruye. Entonces, este es el patrón de fanatismo que yo ya vi anteriormente, que ya lo vi claramente y no me cuesta mucho identificarlo hoy en día. Este es el mismo patrón. O sea, hay una serie de factores que me hacen pensar a mí de que este movimiento no es de parte de Dios.
De hecho, Elena G. White, que es, digamos, quien dice la frase Dios no destruye a ningún hombre, Dios no mata o Dios no destruye a ningún hombre, que la vamos a ver en este video, ella misma, cuando cuenta las historias del Antiguo Testamento, nunca llega a las conclusiones a las que llegan los que forman parte de este movimiento, ¿sí? Los que forman parte de este movimiento llegan a conclusiones basadas en la declaración de Elena G. White de que Dios no destruye, a conclusiones muy diferentes a las que llega Elena G. White. Elena G. White, cuando cuenta la historia de Sansón, no dice que era un asesino en serie. Dice que él tenía que haber cumplido su propósito de liberar a Israel de los filisteos. Dice que el Espíritu de Jehová bajaba sobre Sansón para matar a esos filisteos y que el pueblo de Israel debía unirse a Sansón para ser liberado. O sea, Elena G. White no anda diciendo de que Sansón era un loco fanático religioso. Cuando habla acerca de Elías, lo vamos a ver también en esta presentación, ella no dice que Elías era un asesino en serie y burlador. Ella dice que Elías cumplió los juicios de Dios y cumplió los mandamientos de Dios. ¿Cuándo desobedeció Elías a Dios? Cuando tuvo miedo de Jezabel, pero no con todo lo anterior que había vivido. Entonces, esto es lo que más a mí me preocupa y me llama la atención, porque cuando Elena G. White cuenta la historia del diluvio, ella no dice otra cosa más que lo que la Biblia dice, que Dios trajo un diluvio sobre el ser humano, que Dios decidió el fin de toda criatura. Eso es lo que dice Elena G. White. Supuestamente Elena G. White es la fundadora del movimiento Dios no mata, y ella cuenta la historia del diluvio tal cual como está en la Biblia, y no se anda preocupando por decir que si Dios destruye o no destruye. Elena G. White dice claramente que Dios destruye. Lo vamos a ver también en esta presentación. Entonces, las consecuencias de tomar una frase o tomar un principio que es real, ¿sí?, y aplicarlo a todas las historias de la Biblia y aplicarlo a toda la Biblia, pueden ser catastróficas, nos pueden llevar a decir locuras, nos pueden llevar a decir que el diluvio fue un desastre natural, que la destrucción de Sodoma fue un volcán, que el fuego no descendió de Dios ni nada por el estilo, sino que fue un volcán que explotó y cayó sobre la gente. Cosas que no están en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía. Nos puede llevar a decir que Elías era un loco fanático, que era un talibán, que mataba gente porque le caía mal, ¿sí? Nos puede llevar a decir un montón de locuras y barbaridades en contra de la palabra de Dios, negando la Biblia y el Espíritu de Profecía. Entonces, por eso me parece tan importante revisar esta cuestión y poner en perspectiva cada uno de los textos. Porque yo no estoy diciendo que los que citan los textos de Elena G. White sobre Dios no destruye están mintiendo. Yo creo en todas las citas de Elena G. White, todas. Para mí todas son verdaderas. Lo que yo creo es que no están mostrando todas las citas, sino que están mostrando solamente las que favorecen a su punto de vista sesgado en este tema. Entonces, esta primera parte es una opinión simplemente, es un comentario acerca de este patrón que observo en cuanto a este mensaje, que puede tener mucho de verdadero, pero que los énfasis no están correctos y que me parece que nunca, jamás podemos nosotros llegar a una conclusión que nos lleve a decir algo contrario a las Escrituras. La Biblia dice claramente así: Dios da la vida y Dios quita la vida. Dios hace descender al Seol y hace subir del Seol. Eso es lo que dice la Biblia claramente. En ninguna parte ustedes van a encontrar un texto que diga Dios no mata a ningún hombre o Dios no destruye a ningún hombre. Entonces, todas nuestras conclusiones no pueden ir nunca en contra de lo que la Biblia dice de manera clara y de manera concreta, ¿sí? Por más que haya un proceso, por más que haya una explicación coherente, por más que haya un principio por el cual Dios destruye, ya sea quitando el cerco protector, quizá haciendo ver su propia gloria, que es destructiva para el pecado, como lo vamos a ver, de diferentes maneras, ¿sí? Pero nunca podemos llegar a la conclusión de que Dios no destruye de manera tajante, literal y absoluta, como lo están llevando este movimiento, y que les está llevando a decir cosas contra la Biblia que lamentablemente, bueno, yo hago mi parte de decir mi opinión, y el que quiere la recibe y el que no quiere no pasa nada. O sea, cada uno se hará responsable después de las cosas que diga en público. Yo trato de ser muy cuidadoso con las cosas que digo en público, de no mencionar nombres, a menos que sean videos directos como he hecho
hablando acerca de predicadores puntuales y con respeto pidiéndoles una respuesta, pero en general trato de atacar el mensaje y no al mensajero, ¿sí? Y no es un ataque personal a los seres humanos. Para mí es simplemente un aporte más a este tema y debe ser tomado de esa manera. Tómenlo como un aporte más a este tema y que cada uno pueda sacar después sus conclusiones. Bueno, arrancamos entonces con la presentación. Yo voy a poner las citas en la pantalla, Dios mediante. El título obviamente es el tema Dios no mata. Voy a hacer una aclaración también. Yo sé que se usa la expresión el tema del carácter de Dios y no se usa la expresión Dios no mata en todos los casos, pero yo estoy hablando del tema de Dios no mata, no estoy hablando del carácter de Dios. Son dos cosas distintas, ¿sí? El carácter de Dios es algo que todos nosotros aceptamos. Aceptamos que su carácter benévolo es el que nos lleva a la salvación, su misericordia, la manifestación del carácter de Dios en la vida de Cristo. Todo eso lo aceptamos, todo eso estamos totalmente de acuerdo. O sea que no estamos luchando contra el carácter de Dios. Estamos luchando contra una frase, contra una máxima que se quiere imponer como si fuera absoluta, cuando en realidad no es absoluta, ¿sí? Tiene su cierto grado de verdad, como lo vamos a ver ahora, pero que no es absoluta. Entonces voy a arrancar con la cita que para mí es la más importante de todas, que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 62, y dice lo siguiente: Dios no destruye a ningún hombre, todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. Todo el que ahogue las amonestaciones de la conciencia está sembrando la semilla de la incredulidad y ésta producirá una segura cosecha. Yo le puse ahí entre paréntesis que esto va dirigido al faraón. O sea, el Elena G. White está hablando acerca de cómo fue que se endureció el corazón del faraón. Que si bien dice la Biblia, ¿no?, que Dios endureció su corazón, Elena G. White se encarga de explicar de que fueron sus propias decisiones las que endurecieron su corazón y trajeron toda la consecuencia de catástrofe, ¿no?, y de muerte sobre Egipto. Hasta la muerte de su propio hijo era responsabilidad del faraón. Entonces, en ese contexto es que Elena G. White dice que Dios no está destruyendo al faraón, Dios no está destruyendo su vida, no está destruyendo, sino que son sus propias decisiones las que le llevaron a esa condición. En ese contexto es que Elena G. White dice que Dios no destruye a ningún hombre y que todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. Pero yo voy a olvidarme del contexto. Después ustedes lean los contextos de cada cita, ¿sí? Yo voy a olvidarme por un momento del contexto. Voy a olvidarme, digamos, las circunstancias en que está dicha esta frase y la voy a tomar de manera literal y absoluta. O sea, esto que dice Elena G. White de que cada ser humano se destruye a sí mismo, lo voy a tomar de manera literal y absoluto, ¿sí? O sea, ¿quién destruye al ser humano según Elena G. White? Punto 1, el propio ser humano. O sea, el propio ser humano se destruye a sí mismo. No hay nadie que destruya al ser humano, ningún agente externo, sino que solamente el ser humano se destruye a sí mismo. Entonces ahora vamos a comparar esta cita, que yo la estoy tomando literal y absoluta. El ser humano se destruye a sí mismo. ¿Quién destruye a los impíos? El ser humano mismo se destruye a sí mismo. Ahora, vamos a tomarlo y vamos a comparar con otra cita del mismo espíritu de profecía. Esto está en el Conflicto de los Siglos, en el contexto del infierno, ¿sí? Elena G. White hablando acerca de cómo la doctrina del infierno desfigura el carácter de Dios y le pone a Dios los atributos de Satanás, como un ser cruel que se goza en el sufrimiento de sus criaturas, ¿sí? Y en ese contexto, fíjense lo que dice Elena G. White: Satanás mismo es el enemigo que tienta al hombre y lo destruye. Luego, si puede, y cuando sea adueñado de su víctima, se alaba de la ruina que ha causado. Si ello le fuese permitido, prendería a toda la raza humana en sus redes. Si no fuese por la intervención del poder divino, ni hijo ni hija de Adán escaparían. Esto está en el Conflicto de los Siglos, ¿sí?, hablando acerca del contexto del infierno, ¿sí? Pero Elena G. White es bien clara, dice que Satanás es el que tienta al hombre y lo destruye. ¿Cómo es esto? Leímos una cita anterior que dice que al hombre no lo destruye nadie. El hombre se destruye a sí mismo. Pero ahora Elena G. White dice que Satanás destruye al hombre, lo tienta y lo destruye.
un agente externo al hombre. No el hombre se destruye a sí mismo, sino que Satanás destruye al hombre. Pero la cosa no termina acá. Este es el problema de tomar una cita literal y absolutamente aislada del resto. Yo obviamente no creo en las contradicciones, que ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía se contradicen. Yo sé que hay gente que sí cree que Elena G. White se contradice, yo no. Yo creo que todas las citas son verdad. Entonces, vamos a ir tomando cada cosa. ¿El ser humano se destruye a sí mismo? Sí, es verdad. ¿Satanás destruye al ser humano, al impío? Sí, también es verdad. Cada cosa es verdad en su plano y cada cosa es verdad en su contexto, ¿sí? Ahora vamos a sumarle otra cita más que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, que dice lo siguiente: fue por misericordia para con el mundo por lo que Dios barrió a los habitantes de él en tiempos de Noé. Fue también por misericordia por lo que destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma. Bueno, acá nos dice, ¿no?, que Dios destruyó a los antidiluvianos y destruyó a los sodomitas, pero con un móvil amoroso, por misericordia, ¿sí? Debido al poder engañoso de Satanás, los obreros de iniquidad se granjean simpatía y admiración y arrastran a otros a la rebelión. Así sucedió en días de Caín y de Noé, como también en tiempos de Abraham y de Lot. Y así sucede en nuestros días. Y escuchen lo que va a decir ahora. Por misericordia, para con el universo, destruirá Dios finalmente a los que rechazan su gracia. O sea, Dios va a destruir a los impíos. Elena G. White dice que Dios los va a destruir y que va a ser un acto de misericordia, movido por su misericordia, por su amor, ¿sí? Y añade un versículo, dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Entonces, hasta acá hemos visto tres cosas. Los impíos, ¿se destruyen a sí mismos? Sí, se destruyen a sí mismos. ¿Satanás los destruye? Sí, Satanás los destruye. ¿Dios los va a destruir? Sí, Dios los va a destruir, y los destruyó también en el pasado, en el diluvio y en los días de Lot. ¿Cómo pueden ser todas estas cosas verdad al mismo tiempo y no contradecirse una con otra? Bueno, en realidad cada cosa es verdad en su esfera. ¿Por qué cada ser humano o cada impío se destruye a sí mismo? Porque cada impío toma la decisión de aceptar o rechazar la verdad. En ese sentido es que cada ser humano que sea destruido será destruido por sí mismo, porque tomó su propia decisión de rechazar la verdad y aceptar el engaño, de rechazar la salvación y aceptar el pecado. En ese sentido es que cada ser humano se destruye a sí mismo, cada impío. Ahora, ¿es verdad que Satanás destruye al ser humano? También es verdad. ¿En qué sentido? En que él es el originador del mal, el originador del pecado y por consecuencia el originador de la muerte. Por eso es que Satanás destruye a los impíos. Ahora, ¿es verdad que Dios destruye también a los impíos? Sí, es verdad. ¿Y en qué sentido es verdad? Es verdad en el sentido de que Dios crea y ejecuta sus propias leyes. Es decir, Dios es el que hace cumplir la penalidad del pecado. Ustedes fíjense que yo puse el versículo como está en el Conflicto de los Siglos: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ese versículo es muy utilizado en el movimiento Dios no mata para decir, bueno, ven, la paga del pecado es la muerte. O sea, el pecado es el originador de la muerte. Y eso es verdad. Es decir, la muerte existe porque existe el pecado, es la consecuencia del pecado. Entonces dicen, ve, no es Dios el que da la muerte, porque Dios no puede dar la muerte porque la paga del pecado es la muerte. El tema es que la Biblia también dice, y lo voy a poner ahí en pantalla para que ustedes lo vean, comparando con Romanos 6:23, Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. O sea, ¿la paga del pecado es la muerte? Sí, la paga del pecado es la muerte. ¿Quién va a dar el pago? Dios va a dar el pago. O sea, los impíos no van a decir, bueno, nosotros vamos a matarnos a nosotros mismos porque la paga del pecado es la muerte. No, Dios va a propiciar que su ley sea cumplida. Dios es el que hace y ejecuta sus leyes. Por más que la paga del pecado sea la muerte, y la muerte provenga del pecado y no de Dios, Dios es el que da el pago. Dios es el que lo impone a esto y tiene un tiempo de gracia, ¿sí? Como las naciones paganas que no se arrepentían. O sea,
Dios no decía, bueno, que cada uno se destruya a sí mismo cuando quieran. No, Dios tenía un plazo, tenía un punto en el cual no se podía pasar, donde la misericordia de Dios llegaba a un límite y Dios imponía su justicia. Y obviamente que no la imponía de otra manera que por la fuerza, ¿sí? Lo vamos a ver también ahora en algunas citas. Y Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, no es que la muerte sea algo que Dios haya creado o propiciado. No es que Dios se agrade tampoco en la muerte del impío. No es que Dios quiera la muerte del impío. Pero Dios es el que da a cada uno conforme a sus obras. Él va a dar el pago. La paga del pecado es la muerte. Dios va a dar el pago. Dice, mía es la venganza, dice el Señor. De hecho, ese pasaje, mía es la venganza, Dios se lo dice a los hombres para que los hombres no se venguen, para que los hombres no tomen venganza. Dicen, ustedes no tomen venganza, la venganza es mía. O sea, el hombre no tiene derecho a tomar venganza, pero Dios sí tiene derecho a tomar venganza. Y recuerden esta palabrita, derecho, derecho. Esto es fundamental en este tema, ¿sí? Porque lo que el hombre no tiene derecho, Dios sí tiene derecho. A lo que el hombre, la ley, le está prohibido, a Dios no le está prohibido, ¿sí? Esto tiene que ver con la ley de Dios. La ley de Dios dice, no matarás. Pero esa ley no aplica al Dios que está por encima de nosotros, que nos creó, sino que la ley de Dios aplica entre nosotros como semejante. Lo vamos a ver también ahora en algunas citas del espíritu de profecía. Pero vamos a avanzar. Voy a compartir con ustedes una cita más, que está también en Palabras de Vida del Gran Maestro, y que nos habla acerca de que no tanto de que Dios no destruye, sino que Dios no desea la destrucción. Que por ahí viene un poco la cosa, ¿no? O sea, no es que Dios no tenga el poder y el derecho de quitar la vida. Dios tiene el poder y el derecho de quitar la vida porque Él es el dador de la vida. Pero lo que Dios no quiere es que nadie pierda la vida, ¿no? Entonces dice así, Dios no desea la destrucción de nadie. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿y por qué moriréis? Ezequiel 33:11. Durante el tiempo de gracia su espíritu está induciendo a los hombres a que acepten el don de la vida. Son únicamente aquellos que rechazan sus ruegos los que serán dejados para perecer. Dios ha declarado que el pecado debe ser destruido por ser un mal ruinoso para el universo. Los que se adhieran al pecado perecerán cuando éste sea destruido. Fíjense qué clara la explicación. Dios declaró que el pecado tiene que ser destruido por ser un mal ruinoso para el universo. O sea, Dios decretó que el pecado no puede existir para siempre, porque si no va a arruinar y contaminar todo en su universo. Por amor a sus criaturas, por amor a sus seres creados, tanto los salvados como los que no cayeron, Dios va a destruir el pecado. Dios va a destruir el pecado. Y los que adhieran al pecado, los que se identifiquen de tal manera que no puedan separarse del pecado, van a ser destruidos juntamente con el pecado. Entonces, acá podemos ver que Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que nadie sea destruido. Pero es inevitable que muchas personas van a ser destruidas por la gloria de Dios, porque van a estar tan unidas al pecado que van a perecer juntamente con el pecado. Entonces podemos ver que el ser humano se destruye a sí mismo, sí es verdad, se destruye a sí mismo porque toma la decisión de ponerse del lado del pecado, ¿sí? ¿Satanás destruye al ser humano? Sí, claro, lo destruye porque él es el originador del mal, el originador del pecado, el originador de la muerte. ¿Y Dios destruye al pecador, destruye al impío? Sí, porque él ejecuta su ley. Es decir, el pecado va a ser destruido y todos los que se adhieran al pecado van a ser destruidos juntamente con el pecado. Entonces, ¿Dios quiere la muerte del que muere? No. ¿Dios quiere que el ser humano sea destruido? No. El ser humano se destruye por su propia decisión, se destruye a sí mismo, ¿sí? Pero es Dios el que ejecuta esa ley. Vamos a verlo esto en una cita muy clara, para mí una de las citas más claras, que no está hablando ni del cerco protector, no es Satanás el que destruye en este caso, es la propia gloria de Dios que destruye el pecado, y que es lo que ha pasado varias veces también en el Antiguo Testamento, en el caso de Usa,
en el caso de Nadab y Abiú, ¿sí? De personas que voluntariamente con pecado se presentaron delante de Dios y fueron destruidos por su gloria. Vamos a leerlo, esto está en el Deseo de todas las gentes y dice lo siguiente: para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él, entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos a ellos también. Jacob, después de su noche de lucha con el ángel, exclamó: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú, pero se había arrepentido, sus transgresiones habían sido perdonadas y purificado su pecado. Por lo tanto, podía soportar la revelación de la presencia de Dios. Pero siempre que los hombres se presentaron a Dios mientras albergaban voluntariamente el mal, fueron destruidos. En el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. La luz de la gloria de Dios, que imparte vida a los justos, matará a los impíos. ¿Sí? Bueno, la expresión de 2 de Tesalonicenses 2, hablando de Cristo, y que dice que Él lo matará al hombre de pecado con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida, está diciendo eso, ¿no? Que Cristo mismo va a matar al hombre de pecado, lo va a destruir. ¿De qué manera? Con el resplandor de su gloria, con el espíritu de su boca, dice, ¿no? Entonces, fíjense qué claro que está esta cita. Para el pecado, nuestro Dios es fuego consumidor. Cada vez que el hombre se presenta ante Dios para presentar el pecado, ¿no? Para confesar el pecado, ese Espíritu de Dios, que es la gloria de Dios, consume el pecado y nos libera a nosotros, nos perdona, nos limpia de todo pecado. Ese fuego consumidor que consume el pecado, si nosotros se lo entregamos, Él lo consume. Pero si llegamos a identificarnos de tal manera con el pecado, que quedamos unidos a Él, por no querer soltarlo, en el día final, ese fuego consumidor que destruye el pecado, va a destruir también al pecador. Entonces yo no puedo andar por la vida como un loco ahí diciendo: Dios no destruye, Dios no destruye, Dios no destruye de ninguna manera. No, Dios sí destruye, no quiere destruir, no le complace destruir, porque Dios no es un Dios destructor. Dios es el dador de la vida, Él se goza en dar vida, Él no se goza en destruir. Por eso se lo llama la obra extraña del Señor, porque Él no se goza en eso. Pero inevitablemente su carácter amoroso, que es fuego consumidor para el pecado, va a destruir el pecado y va a destruir a los pecadores que se aferren al pecado. Es tan claro como eso. Entonces yo no puedo tomar la cita que dice Dios no destruye y aplicarla absolutamente a todo, y después dar explicaciones vagas de cómo van a ser destruidos cada uno de los impíos o cómo fueron destruidos en el pasado, ¿sí? Donde en la Biblia hay registros claros. Por ejemplo, en Nadab y Abiú dice que salió fuego de parte de Dios y los consumió. No es que Dios quería destruirlos, pero ellos se presentaron con pecado delante de Dios. El caso de Usa también, ¿sí? Donde él con pecados, Elena G. White lo cuenta, ¿no? Él tenía pecados no confesados y violó abiertamente un mandamiento de Dios, que era que no podía tocar el arca, y cayó muerto en ese momento, ¿sí? Yo no puedo aplicar Dios no destruye a absolutamente todo. No, Dios no destruye a ningún hombre porque cada ser humano decide ser destruido. En ese sentido, esa cita está bien entendida, pero si la aplicamos de manera absoluta y literal a todo, tenemos problemas con todas estas otras citas, ¿sí? Vamos a avanzar, vamos a leer otra cita más que nos habla acerca de la destrucción de los impíos. Esto está en Primeros Escritos, página 221, y dice así: los que no escogen aceptar la salvación comprada a precio tan alto deben ser castigados, pero vi que Dios no los encerrará en un infierno para que sufran eternamente, ni tampoco los llevará al cielo, porque introducirlos en la compañía de los puros y santos sería hacerlos excesivamente miserables. Pero Él los destruirá por completo para que sea como si nunca hubiesen existido, entonces su justicia estará satisfecha. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque dice, Él los destruirá por completo. Elena G. White no le tiembla la mano al escribir esto. Elena es la que dice Dios no destruye a ningún hombre.
Pero ella no se fanatizó con esa frase al punto de no usar más la expresión destruir al lado del nombre del Señor. Ella pone, Él los destruirá y su justicia quedará satisfecha. O sea, hay una justicia que fue quebrantada, que es la ley de Dios, y esa justicia tiene que ser satisfecha. Los que acepten el sacrificio de Cristo en su favor van a satisfacer esa justicia con la sangre de Cristo. Los que no acepten el sacrificio de Cristo van a satisfacer esa justicia con su propia sangre. Y cada uno va a tener que pagar conforme a sus obras. Esto es así de sencillo. Estamos hablando de la justicia de Dios que tiene que ser satisfecha. El movimiento Dios no mata ha llegado a exacerbar tanto esta cuestión de que Dios no hace absolutamente nada, que ha despojado a Dios de su propia justicia. Porque ya no es Dios exigiendo su justicia para su ley quebrantada. Ahora son los impíos aplicándose a sí mismos ellos su propia justicia. Una justicia obviamente deteriorada, una justicia obviamente pervertida. No, es Dios el que va a demandar su propia justicia. El mensaje de los tres ángeles dice, la hora de su juicio ha llegado. El juicio no es del hombre, el juicio es de Dios. No es el hombre el que va a determinar simplemente qué castigo le corresponde. No, el juicio es de Dios. La ley de Dios fue quebrantada. Entonces dice Elena G. White, formó al hombre con el polvo de la tierra y los desobedientes y profanos serán consumidos por fuego y volverán a ser polvo. Vi que la benevolencia y la compasión de Dios en este asunto deberían inducir a todos a admirar su carácter y adorar su santo nombre. Fíjense, ¿no? Después que los impíos hayan sido raídos de la tierra, toda la hueste celestial dirá amén. Dice que el carácter, ¿sí?, y la compasión de Dios deben ser admirados y debe ser adorado su santo nombre por el acto final de la destrucción de los impíos. Y dice que todas las huestes angélicas van a decir amén. La destrucción de los impíos por parte de Dios no desfigura el carácter de Dios de ninguna manera, lo exalta. Así que bueno, esta cita es bien clara con respecto a este tema, ¿no? Elena G. White usa claramente expresiones, Dios va a destruir a los impíos y el carácter de Dios tiene que ser exaltado justamente por eso. Otra cita del Espíritu de Profecía está en Evento de los Últimos Días. Esta es una de las citas más claras para mí, por lo menos que entiendo que se refiere a este movimiento. Esta cita, que voy a leer ahora, se refiere prácticamente de manera directa al movimiento Dios no mata o Dios no destruye, ¿sí? Dice lo siguiente la sierva del Señor: en nuestros días se representa el amor de Dios como de un carácter tal que impediría que Él destruyese al pecador. ¿Cómo se representa el carácter de Dios? Según Elena G. White, se representa a Dios con un carácter tal que impediría que Él destruyese al pecador, ¿no? Dios es un Dios tan amoroso que Él no puede destruir al pecador. Él no puede quitar la vida, ¿sí? De esta manera se está representando el carácter de Dios. Se lo representa de tal manera que le impediría que Él destruyese al pecador. Dice, los hombres razonan en base a su propia norma inferior de lo correcto y justo. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Miden a Dios comparándolo con ellos mismos, razonan sobre cómo actuarían bajo las circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como ellos se imaginan que haría. O sea, el ser humano piensa que Dios es como ellos, ¿no? Entonces dice, bueno, Dios es tan amoroso que Dios no va a destruir a los impíos. Eso es lo que yo creo y trato de buscar la forma de justificar esto con las Escrituras, ¿no? Entonces Elena G. White dice, en ningún reino ni gobierno se le permite decir a los transgresores de la ley que castigo debe ejecutarse contra aquellos que han violado la ley. Fíjense que nuevamente el centro es la justicia de Dios quebrantada, ¿sí? Todo lo que tenemos, todas las mercedes de su gracia que poseemos, se la debemos a Dios. El carácter ofensivo del pecado contra un Dios tal no puede estimarse más de lo que pueden medirse los cielos con un palmo. Dios es un gobernador moral así como un padre. Y escuchen esto, es el legislador, hace y ejecuta sus leyes. La ley que no tiene penalidad no tiene fuerza. Dios es un legislador y dice que Él hace y ejecuta sus leyes.
y la ley que no tiene penalidad no tiene fuerza. ¿Por qué el NGO ahí dice que Dios va a destruir al pecador, si en realidad el pecador se destruye a sí mismo? Porque Él hace y ejecuta sus leyes. ¿De qué manera Dios va a destruir al pecador? Va a hacer que cada uno cobre la paga de lo que haya sembrado. Es decir, cada uno va a cosechar lo que sembró. Cada uno va a pagar conforme a sus obras. Así dice la Biblia. Pero eso no se va a hacer de manera espontánea porque cada uno dice, bueno, yo voy a ir a cosechar lo que sembré. No, Dios va a hacer que esas leyes se cumplan. Dios hace y ejecuta sus leyes. Y la ley que no tiene penalidad no tiene fuerza. Entonces, ¿de qué manera Dios va a destruir al pecador? Dios va a ejecutar sus leyes. Dios va a hacer que cada uno reciba conforme a sus obras. Y que reciba conforme a lo que sembró. La paga del pecado es la muerte. Y Dios dice, yo voy a dar el pago. Mía es la venganza. O sea, Dios le va a dar a cada uno conforme a lo que sembró. Va a ejecutar sus propias leyes. ¿Sí? Entonces sigue diciendo el N.G. White, la misma cita, puede presentarse el razonamiento de que un padre amante no aceptaría que sus hijos sufriesen el castigo de Dios por fuego, teniendo el poder para socorrerlos, pero por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios castigará al transgresor. Dios no obra basado en el plan del hombre. Él puede aplicar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho a administrar a un semejante. Noten estas palabras, ¿sí?, que son muy importantes. La destrucción de los impíos va a ser por el bien de sus súbditos y por su seguridad. O sea, Dios cuando destruye, lo hace por misericordia. Esa es la cita que leímos al principio. Por misericordia destruyó a los antidiluvianos, por misericordia destruyó a Sodoma y Gomorra, y por misericordia destruirá a los impíos al final. O sea, es por amor a sus súbditos, por la seguridad, por la paz del universo, que Dios va a destruir a los impíos. Pero después dice algo más. Él puede aplicar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho a administrar a un semejante. El hombre no tiene derecho a administrar justicia a un semejante, no tiene derecho a quitar la vida. Pero Dios sí tiene derecho a aplicar esa justicia infinita. Y escuchen los ejemplos que va a dar. Noé habría desagradado a Dios si hubiese ahogado a uno de los escarnecedores y burladores que lo hostigaban. Pero Dios ahogó al vasto mundo. Interesante. ¿Noé tenía derecho a ahogar a los antediluvianos? No tenía derecho. Pero Dios tenía derecho a ahogarlos. Tenía derecho a quitarles la vida. Entonces después dice, Lot no habría tenido derecho de infligir castigo a sus yernos, pero Dios lo haría usando de estricta justicia. ¿Quién dirá que Dios no hará lo que Él dice que hará? Esta última pregunta para mí es muy importante. ¿Quién puede decir que Dios no va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer? ¿Sí? Cuando Dios se presentó ante Moisés, le dijo a Moisés que vaya al faraón y le diga, dile al faraón que deje ir a mi hijo Israel, porque si no yo voy a matar a su hijo. Y nosotros podemos conjeturar sobre que si fue un ángel malo el que los mató, ¿no? Dios como con una correa, ¿no?, llevando a los demonios y permitiéndole que los demonios hagan el trabajo sucio, ¿no? Como si fueran perros así, ¿no? Entonces Dios tiene sus perros que son los demonios y los usa para destruir. Nosotros podríamos inferir en eso, pero la Biblia llama a las 7 plagas, a todos esos milagros, porque fueron hechos sobrenaturales, la Biblia lo llama las maravillas de Dios. Con este bastón tú harás mis maravillas, eran de Dios. ¿Quién puede decir que Dios no hará lo que Él ha dicho que hará? Si Él dijo, yo voy a matar a tu hijo, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, en realidad no fue Dios, sino que fue tal y tal cosa? Toda una elucubración solamente para contradecir lo que Dios ha dicho que hará. Si Dios dijo que Él va a dar el pago a cada uno conforme a sus obras, ¿quiénes somos nosotros para decir que no va a ser Dios el que lo va a hacer? ¿Quiénes somos nosotros para contradecir eso? Entonces esta cita es muy clara. Noé no tenía derecho, Lot no tenía derecho, pero Dios sí tenía derecho a quitar la vida.
y Dios lo hizo con una justicia infinita. Obviamente siempre estamos hablando en torno a la justicia de Dios. Y con respecto a esta justicia y a este derecho de Dios, me gustaría compartir con ustedes 2 o 3 citas más que hablan acerca de hechos históricos que aparecen en la Biblia, que son básicamente la destrucción de algún pueblo, ¿sí? O de ciertas personas, que son presentados por el movimiento Dios no mata como si fueran actos independientes de Israel. Como que Israel dice, bueno, nosotros vamos a matar gente porque es la única manera que sabemos de hacer justicia, y Dios dice, bueno, esta gente, mi pueblo está matando gente, pero no era mi voluntad que esos pueblos fueran destruidos, o no era mi voluntad que estas personas fueran destruidas, y como que Israel hacía todo esto de manera independiente. Yo creo que cuando nosotros leemos las historias del Antiguo Testamento, está claro cuándo ellos desobedecían a Dios y cuándo no. O sea, la Biblia lo dice, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos tenían que ir a conquistar Canaán, ellos desobedecieron a Dios al tener miedo por el informe de los espías, y después fueron, pero Dios les había dicho, yo no los voy a acompañar, y ellos fueron igual, y bueno, los sacaron corriendo, ¿no? Conocemos esa historia. Ahí tenemos claramente que ellos habían desobedecido a Dios. Pero había momentos en que ellos no desobedecieron a Dios, sino que fueron por fe y conquistaron reinos, ¿sí? Se hicieron fuertes en batalla. Estoy citando Hebreos capítulo 11 de los héroes de la fe. Y estas cosas las hicieron por la fe, ¿sí? Porque el movimiento Dios no mata dice, no. Lo que pasa es que ese uso de la fuerza que ellos tenían, de los ejércitos y todo eso, Sansón, David, todo eso fue hecho en el viejo pacto, como justificación por obras, ellos haciendo la voluntad de ellos mismos, que pensaban que era de Dios, pero en realidad era de ellos mismos. Pero Pablo, en Hebreos 11, habla acerca de estos héroes, ¿sí? Y menciona a Sansón, a Jefté, bueno, menciona a los héroes de la fe, y ellos dicen que lo hicieron por la fe, en el nuevo pacto, no en el viejo pacto. Lo hicieron en el nuevo pacto, lo hicieron por la fe en Cristo, que se hicieron fuertes en batalla, que conquistaron reinos, ¿sí? O sea, todas esas cosas que sucedieron, que son claramente alusión a las guerras de Israel, fueron hechas por la fe. No fueron actos independientes por voluntad propia, por sus propias obras y por su propia fuerza. Todo lo contrario, cada vez que Sansón quería exaltarse a sí mismo, Dios le hacía perder su fuerza, ¿sí? Cuando tuvo sed y pensó que se iba a morir, y él tuvo que decir, no, Señor, yo maté a estos filisteos por tu poder, no fue por mi propia fuerza. Y él tuvo que reconocer, era al revés, ¿sí? Entonces, voy a leerles un par de citas que me parecen importantes, porque justamente Elena G. White trae a colación esto de que hay personas que creen que el carácter de Dios no podría permitir que pasaran tal y tal cosa. Bueno, es exactamente lo mismo que está sucediendo hoy en día. Se están desfigurando muchas historias bíblicas, muchos personajes bíblicos están presentados como asesinos seriales, solamente para tratar de sostener un punto de vista extremista, a mi forma de ver, ¿sí? Pero que no concuerda con lo que la Biblia dice. La primera cita es sobre la destrucción de Jericó, y dice así: la destrucción total de los habitantes de Jericó no fue sino el cumplimiento de las órdenes dadas previamente por medio de Moisés con respecto a las naciones de los habitantes de Canaán. Del todos las destruirás, de las ciudades de estos pueblos ninguna persona dejarás con vida. El movimiento Dios no mata dice que cuando Dios le mandó destruir a las ciudades se refería solamente a destruir sus ídolos, nada más. Pero acá Elena G. White dice que se refería a no dejar persona con vida. Acá lo dice así. Yo entiendo todos los esfuerzos que se hacen por tratar de defender a Dios, pero Dios no necesita que nadie lo defienda, ese es el gran problema. Dios no necesita un asesor de imagen, porque Dios es Dios y Él puede decidir quién vive y quién no. Si no entendemos eso, hermano, estamos en un problema muy grave. Si no entendemos que Dios es Dios y que Dios no tiene que dar explicaciones a nadie de lo que hace, si no entendemos eso, tenemos un problema muy grave. Queremos defender a Dios de lo que Él mismo hace y ser una especie de asesor de imagen, ¿sí? Para caerle bien a una sociedad sensibilizada, a una sociedad que se ofende por todo. La gente se ofende, ¿por qué Dios destruyó a tal ciudad? ¿Quién es Dios? ¿Cómo quién es Dios? Dios es Dios, justamente. Él no tiene por qué dar explicaciones a nadie, ¿sí?
Entonces, el Elena G. White dice que la orden de Dios era del todo las destruirás, que no iban a dejar a ninguna persona con vida. Eso está en Deuteronomio 7. Dice, muchos consideran, y acá viene la cuestión, muchos consideran estos mandamientos como contrarios al espíritu de amor y misericordia ordenado en otras partes de la Biblia, pero eran en verdad dictados por la sabiduría y bondad infinitas. Muchos, voy a repetirlo, muchos consideran estas órdenes como contrarias al carácter de Dios. Es más, ellos dicen, no, esas son las leyes malas que Dios le dio a Israel. Dios le dio leyes malas, contrarias a su carácter, pero esas leyes no, esas órdenes no tienen nada que ver con Dios. El Elena G. White dice que muchos consideran así, sin embargo, en verdad eran dictados por la sabiduría y bondad infinitas. ¿Por qué? Bueno, ella lo va a explicar. Dios estaba por establecer a Israel en Canaán para convertirlo en una nación y un gobierno que fueran una manifestación de su reino en la tierra. No solo habían de ser los israelitas herederos de la religión verdadera, sino que habían de difundir sus principios por todos los ámbitos del mundo. Los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante, y era necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad habría de impedir que se cumplieran los bondadosos propósitos de Dios. Para que se cumplieran los bondadosos propósitos de Dios, las cosas buenas que Dios tenía para el mundo, para el ser humano, había que limpiar la tierra de ciertos pueblos que impedirían esa obra. Todo lo que Dios hace tiene un motivo de misericordia y de amor, por más que a nosotros nos parezcan crueles, por más que a nosotros nos parezcan despiadados. Nosotros queremos ponernos en la mente de Dios y saber qué es lo mejor y qué es lo que Dios debería hacer. ¿Qué hay en el fondo de esto? Ni más ni menos que soberbia, ni más ni menos que querer saber más que Dios. Pero para que los propósitos de misericordia de Dios se cumplieran, habían pueblos que tenían que ser limpiados. Así lo dice. Eso es lo que dice Elena G. White. La misma que dijo, Dios no destruye a ningún hombre, ella dice que los que consideran que estas órdenes son contrarias al carácter de Dios, simplemente ignoran los propósitos de misericordia y de amor que Dios tenía para la humanidad. Entonces dice, cuán fácilmente derribaron los ejércitos celestiales las murallas de Jericó. ¿Quiénes fueron los ejércitos celestiales? Los ángeles de Dios. ¿Qué hicieron? Empujaron las murallas hacia adentro, matando a un montón de personas, destruyendo a un montón de personas. ¿Y quién era que dirigía las huestes celestiales? Lo dice la sierva del Señor. Dice, orgullosa ciudad cuyos baluartes 40 años antes habían aterrado a los espías incrédulos. El poderoso Israel había dicho, he entregado en tu mano Jericó, y con estas palabras fueron impotentes las fuerzas humanas. No podían ver el ejército de ángeles que les asistían a ellos bajo la jefatura del Hijo de Dios. O sea, lo voy a poner en palabras claras, lo voy a poner en criollo para que se entienda esta cita. Jesús, el Hijo de Dios que nunca mató a nadie, el Hijo de Dios que nunca mató a nadie, dirigió las huestes celestiales, un grupo de ángeles santos, tanto Jesús como los ángeles, todos santos, de un carácter perfecto, que refleja perfectamente el carácter de Dios, empujaron esas murallas que cayeron sobre los habitantes de Jericó y fueron destruidos. Jesús nunca mató a nadie, es verdad. Él dirigió a las huestes angélicas que derribaron esas murallas, cayeron sobre los habitantes de Jericó y fueron destruidos. ¿Esos habitantes de Jericó se destruyeron a sí mismos? Sí, se destruyeron a sí mismos. ¿Satanás los destruyó? Sí, Satanás los destruyó. ¿Dios los destruyó? También, porque Él hace y ejecuta sus leyes. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros vamos a ver el panorama más claro cuando ponemos todo sobre la mesa. No solamente las citas que favorecen nuestro punto de vista. Entonces, acá tenemos la primera cita, que es la destrucción de Jericó, que dice claramente que los que creen que estas órdenes son contrarias al carácter de Dios simplemente no conocen la misericordia y los propósitos de misericordia que Dios tenía. La otra es la destrucción de los amonitas, que también aparece en la Biblia, ¿sí? Cuando fueron engañados los hijos de Israel para que adoraran ídolos, ¿sí? Y muchos murieron por causa de eso. Y esto está en el comentario bíblico y dice lo siguiente: Moisés ordenó a los guerreros que destruyesen a las mujeres y a los niños varones. Balaam había vendido a los hijos de Israel por una recompensa
y pereció con el pueblo cuyo favor había obtenido con el sacrificio de 25.000 de los israelitas. Y escuchen esto que va a decir ahora. El Señor es considerado como cruel por muchos al requerir que su pueblo hiciera guerra contra otras naciones. Dicen que eso es contrario a su carácter benévolo. ¿Quiénes son los que dicen esto? Nosotros no. Nosotros no. Los que dicen esto son Dios no mata, Dios no destruye. Dicen no, eso es contrario al carácter de Dios, que hagan la guerra, que maten a tal o cual. Eso es contrario al carácter de Dios. Pero eso lo dicen ellos. Eso lo dicen ellos, no lo dice la Biblia, no lo dice el Espíritu de Profecía, eso lo dicen ellos, ¿sí? Entonces dice, pero aquel que hizo el mundo y formó al hombre para que morara sobre la tierra tiene un control ilimitado sobre todas las obras de sus manos y tiene derecho, escuchen esta palabra nuevamente, tiene derecho a hacer como le plazca y lo que le plazca con las obras de sus manos. ¿Qué es lo que tiene Dios? Que el hombre no tiene. El hombre no tiene derecho a quitar la vida, pero Dios tiene derecho. Cada vez que estos hombres de Dios, como David, Sansón o parte del ejército de Israel, quitaron la vida a otras personas de naciones extranjeras y lo hicieron bajo una orden de Dios, no estaban cumpliendo un derecho que ellos tuvieran, estaban cumpliendo un derecho de Dios, estaban ejecutando un juicio divino. Por eso no eran asesinos. Por eso no se puede decir que David era un asesino por matar a Goliat. David era un asesino por matar a Urías, pero no por matar a Goliat. Por matar a Goliat estaba cumpliendo un juicio divino, pero por matar a Urías, él se había convertido en un asesino. Esto es así. Si no entendemos eso, hermano, tenemos un gran problema para entender la Biblia. La Biblia no es más que lo que dicen los ateos, ¿sí? Los cumplimientos de un Dios caprichoso que a veces nos dice que matemos y a veces nos dice que no matemos. Un Dios caprichoso, como lo ven los ateos. No, Dios nos dice a nosotros que no matemos. El mandamiento no matarás regía sobre David, sobre Sansón, sobre todo el pueblo de Israel. Pero los juicios divinos no eran considerados asesinato. Era un juicio divino. ¿Por qué? Porque Dios tiene derecho a hacer lo que le plazca con la obra de sus manos. Eso es lo que dice Elena G. de White. Los que consideran a Dios cruel por esto es porque no saben que Dios tiene derecho a hacer lo que Él quiera con la obra de sus manos. El hombre no tiene derecho a decirle a su hacedor, ¿por qué haces así? No hay injusticia en el carácter de Dios. No hay injusticia en el carácter de Dios. Él es el gobernante del mundo y una gran parte de sus súbditos se ha rebelado contra su autoridad y han hollado su ley. Nuevamente, ¿cuál es el centro del conflicto? La ley de Dios, la justicia de Dios. Ha usado a su pueblo como instrumento de su ira para castigar a las naciones impías que lo habían vejado e inducido a la idolatría. O sea, Dios utilizó a su pueblo Israel para administrar su justicia. Dios hace y ejecuta sus leyes. La ley que no tiene penalidad no tiene fuerza. ¿Sí? Estoy citando otros textos porque todos son del mismo orden. Los que consideran a Dios cruel por mandar a destruir una nación es porque no conocen el derecho de Dios que tiene sobre sus criaturas y no conocen la vejación que está sufriendo la ley de Dios continuamente. El desafío que está recibiendo continuamente Dios, así como Goliat, que durante 40 días insultó a Dios, hasta que la justicia de Dios fue satisfecha. ¿Sí? Entonces, hermanos, estas citas son muy claras. Vamos a ir con los sacerdotes de Baal, porque esto fue algo que realmente me impactó. Escuchar cómo se decía que Elías, cuando mató a los sacerdotes de Baal, había cometido un homicidio, no un homicidio, un homicidio en masa, ¿sí? Un asesinato en masa, y que Elías, como no conocía el carácter de Dios, nosotros conocemos el carácter de Dios mejor que Elías, Fíjense el mensaje por detrás. El mensaje por detrás es que nosotros somos mejores que Elías, mejores que Moisés, mejores que David, porque todos ellos no conocían, pero nosotros sí conocemos. Entonces Elías, que no conocía el carácter de Dios, dijo, bueno, Dios debe querer que mate a toda esta gente. Y agarró un cuchillo y mató a los 700, 800 sacerdotes de Baal, cumpliendo su propia justicia y no la justicia divina. Además, Elías era un burlador. O sea, Elías era prácticamente Dios no mata, defiende a los sacerdotes de Baal y condena a Elías como si fuera Elías lo peor del mundo.
¿sí? Esto realmente me impactó, esto me impactó al punto de yo llamar a mis hermanos, preguntar, qué sé yo, revisen esto porque me parece grave que estén diciendo que Elías era un asesino en serie, que era peor que Charles Manson y peor que cualquier otro asesino famoso, porque ¿quién mata con un cuchillo a 800 personas? ¿Quién hace eso? Un loco, un desquiciado. Si no es un juicio divino, eso fue un pecado terrible. Y aún así, bueno, Elías fue llevado al cielo, una cosa que no tiene ninguna explicación, no tiene ningún sentido. Cuando yo escuché esto, decirlo, de parte de mis hermanos, y sostenerlo, de que Elías era un asesino en serie, que estaba loco realmente el hombre, yo dije, no puede ser esto. Yo he leído que esto no era así, y fui y busqué la cita y no era así. Entonces, ¿qué dice Elena G. White sobre los sacerdotes de Baal? Dice así: los sacerdotes de Baal presenciaron consternados la maravillosa revelación del poder de Jehová. Sin embargo, aún en su derrota y en presencia de la gloria divina, o sea, presenciando la gloria divina, rehusaron arrepentirse de su mal proceder. Querían seguir siendo los sacerdotes de Baal. Y escuchen lo que va a decir ahora Elena G. White. Demostraron así que merecían ser destruidos. A fin de que el arrepentido pueblo de Israel se viese protegido de las seducciones de aquellos que le habían enseñado a adorar a Baal, el Señor indicó a Elías que destruyese a esos falsos maestros. ¿Qué dice la sierva del Señor? Que el Señor, o sea, Dios, le dio una indicación al profeta, le habló, él escuchó la voz claramente de que tenía que destruir a esos falsos maestros. La ira del pueblo ya se había despertado contra los caudillos de la transgresión, y cuando Elías dio la orden, prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno, el pueblo estuvo listo para obedecer. Se apoderó de los sacerdotes, los llevó al arroyo de Sison, y allí, antes que terminara el día que señalaba el comienzo de una reforma decidida, se dio muerte a los ministros de Baal. No se perdonó la vida a uno solo. Bueno, Dios no mata llegó a decir que Elías mató a los profetas de Baal porque era un loco desquiciado, ¿sí? Porque nosotros, cualquiera de nosotros, ninguno de nosotros tomaría la decisión de ir a matar gente así porque sí, por más malos que seamos. Nosotros somos probablemente muy malos cristianos, estamos en un estado laodicense, y a lo sumo podemos no ir a la iglesia, no cantar con entusiasmo, pero salir a matar gente que piensa distinto, salir a matar gente que opina diferente, eso lo hace un loco nada más, un fanático religioso. Ellos llegaron a decir que esto no había sido una orden divina, que él lo hizo por su propia cuenta. Ahora, Elena G. White dice que fue una orden divina. Dios le dijo que destruyese a los profetas de Baal. Otra cita, esta que leímos recién era de Profetas y Reyes, pero la siguiente es de Testimonios para la Iglesia, tomo 3. Otra cita dice que se cumplió la justicia divina, fue un acto de justicia divina la destrucción de estos profetas. Dice: nuevamente se oyó la voz de Elías en una orden sorprendente dirigida al pueblo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. El pueblo estaba listo para obedecer su palabra. Se apoderan de los profetas falsos que los han engañado y los llevan al arroyo de Sison. Allí, con su propia mano, Elías da muerte a estos sacerdotes idólatras. Los juicios de Dios han sido ejecutados sobre los sacerdotes falsos, y el pueblo ha confesado sus pecados y reconocido al Dios de sus padres. Y ahora iba a retirarse la agostadora maldición de Dios, y él renovaría sus bendiciones sobre su pueblo y refrescaría otra vez la tierra con rocío y lluvia. O sea, la justicia de Dios se había cumplido con la muerte de estos sacerdotes, y ahora Dios iba a renovar su bendición dándole lluvia. ¿Cómo puede ser que si Elías había cometido un asesinato en masa, desagradando a Dios, yendo en contra de la voluntad de Dios, ahora Dios le da una bendición, le dice: bueno, qué bueno que empezó una reforma, y ahora le manda una bendición con lluvia y cosas así? Esto no tiene ningún sentido, ¿sí? Yo solamente quise dar estos ejemplos, estas citas del Espíritu de Profecía, para ver hasta qué punto podemos desviarnos de la verdad por seguir ciegamente una frase que está en un contexto en particular, que se aplica a todos nosotros, a todos nosotros. Dios no destruye a ningún hombre.
Vuelvo y repito, yo creo totalmente en esta frase. Dios no destruye a ningún hombre, cada ser humano que sea destruido se habrá destruido a sí mismo, yo lo creo. Pero no dejo de creer que es Satanás el que destruye al hombre, no dejo de creer que es Dios el que destruye al impío aplicando su ley y aplicando su justicia para que su justicia sea satisfecha. No dejo de creer que es Dios, ¿sí?, el que da la paga del pecado, porque dice yo voy a dar el pago. Yo no rechazo todo lo demás. Y el gran problema, pienso yo, del movimiento Dios no mata es que está rechazando todo lo demás y le está decir a Elena G. White cosas que la Biblia no dice. Porque ustedes pueden buscar en la Biblia de tapa a tapa y la Biblia dice así: Dios da vida y Dios quita la vida. Dios hace descender al Seol y Dios hace levantarse del Seol. Que Dios va a destruir a los impíos al final, lo dice. Que Dios destruyó a los antediluvianos, lo dice. Que de Dios descendió fuego y destruyó Sodoma y Gomorra, lo dice, ¿sí? Que Dios destruyó a Nadab y Abiú, que destruyó a Usa, que Dios destruyó incluso a naciones que habían insistido en el pecado durante siglos, y que Dios dijo, hasta acá, toda esta nación tiene que ser destruida, también lo dice. Entonces yo no puedo andar por ahí, por la vida, diciendo Dios no destruye absolutamente de ninguna manera, y diciendo que todos aquellos que digan que Dios destruye porque confían en la Biblia son personas que no conocen el carácter de Dios. Yo no puedo andar por la vida así, no se puede hacer eso. Eso creo que es un gran problema. Eso va a tener frutos de división, frutos de contradicción, de rechazo al espíritu de profecía, de rechazo a la Biblia. Porque cuando hayan cosas que no se pueden explicar, como estas citas que acabamos de leer, se van a rechazar esas citas. Cuando haya cosas en la Biblia que no se pueden explicar, por ejemplo, Dios dice en 1 Corintios 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La Biblia dice que Dios va a destruir a aquellos que destruyan el templo de Dios. Entonces tenemos que decir, no, pasa que Pablo no conocía el carácter de Dios. Entonces él usaba esas expresiones, pero Pablo no conocía. Y si Pablo no conocía el carácter de Dios, estamos en un problema grave. Porque tenemos la mitad de la Biblia que es subjetiva, ¿sí? Y ya no le podemos decir lo mismo que en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la excusa es que como Cristo no vino todavía, y Cristo reflejó perfectamente el carácter de Dios, y todos los profetas del Antiguo Testamento lo vieron medio oscuro, y ahora no podemos decir lo mismo, porque Pablo vio a Cristo. Pablo recibió el testimonio de Cristo. Pablo tenía que conocer el carácter de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo va a decir que Dios va a destruir a los que destruyan el templo? Entonces tenemos que decir, bueno, no, Pablo no conocía completamente el carácter de Dios, por eso dice que Dios destruye, pero en realidad Dios no destruye. Tenemos que empezar con todo eso. Uno de los textos que más se menciona en el contexto de Dios no mata es Salmo 34, versículo 21, que dice así. Lo quiero comentar porque me lo pasaron a ese texto preguntándome un hermano. Me dijo, mira hermano, este texto es bien claro, que dice que Dios no mata, sino que es el pecado. Entonces dice, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. Este pasaje es bien claro. Este pasaje dice, matará al malo la maldad. A pesar de que Pablo dice, ¿no?, que Dios destruirá a los que destruyan el templo, acá dice que al malo lo va a matar la maldad. ¿Esto es verdad? Sí es verdad. ¿Quién va a matar al malo? La maldad. Cada uno va a ser destruido por su propia maldad, por su propio pecado. Ahora, fíjense lo que dice Ezequiel, capítulo 14, versículos 13 al 20. Yo puedo aplicar el mismo principio con este texto. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, entonces yo extenderé mi mano sobre ella y le quebrantaré el sustento de pan y enviaré en ella hambre, cortaré de ella hombres y bestias, y aunque estuviera en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia librarían sus propias almas, dice el Señor Jehová. O si pestilencia enviare sobre esta tierra, derramaré mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviese en el medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán hijo ni hija, ellos por su justicia librarán sus almas. Este pasaje dice exactamente lo mismo que el anterior, ¿sí?, el de Salmos. El Salmo dice, matará al malo la maldad.
y en este dice que la justicia del hombre es lo que va a salvar al hombre. O sea, si estuvieran Job, Noé y Daniel, ellos serían salvos por su propia justicia, pero no podrían salvar a otras personas. Si yo tomo esto así, literal, ¿quién mata al malo? La maldad. ¿Quién salva al justo? Su propia justicia. O sea, la propia maldad del malo mata al malo, la propia justicia del hombre salva al hombre. Pregunta, ¿no hay intervención divina en ninguno de los dos casos? Si yo digo que no hay intervención divina en la destrucción del impío, porque es solamente la maldad lo que mata al hombre, tengo que decir que no hay intervención divina en la salvación del justo, sino que mi propia justicia me salva. Dios no hace nada. No, claro que no. O sea, así como la maldad mata al malo, la justicia salva al justo, y en ambos casos hay una intervención divina. ¿Sí? La intervención divina en la salvación es obviamente aceptar la sangre de Cristo, la propiciación que Dios hizo. La intervención divina en la destrucción del impío es la aplicación de la ley. ¿Sí? Dios va a dar el pago a cada uno conforme a sus obras. Hasta aquí las citas del Espíritu de Profecía. Hay muchas más citas por ahí dando vuelta que quizá más adelante yo las comparta. Hay muchos versículos también que podría compartir con ustedes sobre este tema, pero a mí me parece que estos ejemplos que he dado son suficientes para ver que simplemente el movimiento Dios no mata está presentando una parte de la verdad, y está rechazando las declaraciones más concretas y claras de la Biblia. Es decir, vamos a ponerlo de esta manera. Yo no creo que sea así, pero lo voy a poner de esta manera. Vamos a poner que siempre que alguien es destruido es por el cerco protector. Dios quita el cerco, entonces Satanás viene y lo destruye. Vamos a suponer que es así, pero no siempre es así. En el caso de Job fue así, ¿sí? Incluso fue así y ni siquiera fue por causa del pecado de Job, porque Job no había pecado. O sea que no podemos decir que en todos los casos sea igual, porque evidentemente hay casos donde Dios quita el cerco por el pecado, como el caso del pueblo de Israel, que Dios quitaba el cerco protector y lo invadían naciones extranjeras, ¿sí? Esto es claro, pero era por causa del pecado de Israel, pero en el caso de Job no fue por causa del pecado. Entonces, no siempre es igual, ¿sí? Incluso hay momentos en que la gloria de Dios es la que destruye el pecado, como lo hemos leído. Pero vamos a poner que en todos los casos es igual, lo cual no es verdad, pero vamos a poner que en todos los casos es igual, que Dios destruye cuando quita el cerco protector. ¿Cómo lo llama la Biblia? La Biblia lo llama Dios destruye. La Biblia no dice Dios no destruye. La Biblia dice Dios destruye. ¿Cómo hace? ¿Quita el cerco protector? Está bien. Pero la Biblia dice que Dios es el que destruye. En el caso del diluvio, dice yo traigo un diluvio sobre el hombre. Yo voy a raer a toda carne. Yo he decidido el fin de toda carne. ¿Los antediluvianos decidieron su propio fin? ¿Ellos querían morir? ¿Satanás quería que ellos mueran? Lean la historia del diluvio en Patriarcas y Profetas. Lean lo que dice Elena G. White. Satanás no quería que ellos mueran. Satanás quería que ellos vivan, porque los manipulaba, los utilizaba. Y cuando vino el diluvio, Satanás fue obligado a permanecer entre los elementos revueltos y temió por su propia existencia. Y maldecía a Dios y decía que era Dios cruel por hacer lo que estaba haciendo. ¿Sí? Entonces, yo no puedo negar esos pasajes, tanto de la Biblia y del Espíritu de Profecía, de que Dios trajo un diluvio. Pero Dios no mata, ha llegado al extremo de decir, no, eso fue un desastre natural. Dios quitó su protección y eso fue un desastre natural. No fue así, no fue así. Fue una intervención divina, fue un milagro de Dios y Dios tenía derecho a hacerlo. Elena G. White lo dice, ¿no? Noé no tenía derecho a ahogar a nadie, pero Dios tenía derecho a ahogar al vasto mundo. El derecho de Dios no se cuestiona. Entonces, hermanos, este es mi punto de vista sobre el movimiento Dios no mata. Creo que nos podríamos evitar muchos problemas, muchas discusiones, muchos dolores de cabeza si solamente nos ceñimos a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dice que Dios destruyó? Bueno, eso no se discute. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dios destruirá al que destruya el templo? ¿Lo dice así? Sí, bueno. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dice que Jesús matará al hombre de pecado con la espada de su boca? Sí. Bueno, después si esa espada de su boca es literal o no, si son sus propias palabras,
si es su propio remordimiento, lo que ustedes quieran, pero ¿cómo lo dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús lo va a matar. Entonces yo no puedo decir, no, está mal decir que Jesús va a matar. O sea, sujetémonos a lo que dice la Biblia. ¿Cómo lo dice la Biblia? La Biblia dice así, bueno, así es como lo aceptamos, así como lo creemos. Después puede haber una explicación o no, porque no en todos los casos es igual. ¿Puede haber una explicación de un proceso? Sí, puede haber una explicación, pero eso no nos da derecho a hacer declaraciones antibíblicas. Es decir, Dios no mata, Dios no destruye. Cualquiera que diga que Dios mata o destruye, no conoce a Dios. Este es el santo y seña. Lamentable. Entonces, cada hermanito que lee en la Biblia tal cosa y él creyó eso, recibe la acusación y el juicio de no conocer a Dios. Pero yo no me preocuparía demasiado porque esa acusación y ese juicio nos pone junto a Elías y a muchos héroes de la fe. O sea, ninguno de ellos conocía a Dios. Ni Moisés, ni Pablo, no, ellos no conocían a Dios. David no conocía el carácter de Dios porque David mataba gente. Entonces, realmente eso es triste, eso va a traer muchas consecuencias dolorosas entre los hermanos. Y esta es la razón, esto que yo acabo de compartir con ustedes, es la razón por la cual yo no quiero participar de eso. Yo no quiero participar de eso. Yo prefiero mantenerme al margen, sujetarme a las expresiones bíblicas tal cual como están y seguir predicando el mensaje de los tres ángeles sin afectar el juicio divino, ¿sí? Sin afectar el juicio de Dios, que es el juicio de Dios, no del hombre. No es el hombre el que va a determinar su castigo, no, es el juicio de Dios en base a su ley y cómo Él va a dar el pago a cada uno conforme a sus obras. Ese es mi punto de vista, hermanos. Espero que sea de bendición para muchas personas que quizás están ahora preguntándose o tratando de ver cómo cuadrar todas las cosas. Mi consejo es que no se rompan la cabeza, que aceptemos las cosas como están escritas, ¿no? Obviamente, ¿cómo Dios destruyó Jerusalén? Quitó el cerco protector, sí, vinieron los romanos, destruyeron Jerusalén, pero ¿cómo lo dijo Jesús a eso? Jesús dijo, ese rey va a enviar sus ejércitos y va a destruir esa ciudad miserablemente. Así lo dijo Cristo. ¿Cómo fue que eso sucedió? Dios quitó su protección, vinieron los ejércitos, destruyeron Jerusalén, destruyeron ese lugar miserablemente. Pero Jesús no le quitó ninguna palabra, ¿sí?, al relato. Él dijo que ese rey iba a destruir esa ciudad. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que horrorizarnos por decir que Dios va a destruir si Jesús no lo hacía? ¿Sí? Ni Jesús, ni ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, ni los apóstoles en el Nuevo Testamento, ni Elena G. de White tampoco se horroriza por decir que Dios va a destruir. Ella no lo hace. Entonces, terminamos siendo más papistas que el Papa, como dice el dicho, ¿no? O sea, queriendo defender a Dios de sí mismo. No podemos defender a Dios de sí mismo. Dios sabe por qué escribió las cosas como las escribió. Y nosotros tenemos que confiar en eso. Que merezca alguna explicación, algún hecho puntual, sí, puede merecer una explicación del trasfondo, del mecanismo por el cual Dios destruyó tal cosa, o Dios hizo tal o cual cosa, puede merecer una explicación. Pero no le podemos cambiar el título que la misma Biblia pone, ¿no? Dios decide destruir Egipto, o Dios decide matar a los primogénitos. No podemos cambiar eso. Ese es mi punto de vista, esta es mi reflexión, hermanos, sobre el movimiento Dios no mata. Déjenme acá todos sus comentarios. Sé que a muchas personas quizá no les agrade mi punto de vista. Yo los entiendo, los comprendo. No me molesta en absoluto que cada uno tome su punto de vista y que predique el Evangelio como quiera. Los que quieran decir dos dioses, que todavía hay personas que me atacan por no decir dos dioses, ¿sí? Los que quieran decir Dios no mata, pueden decirlo. Yo prefiero sujetarme a expresiones 100% bíblicas. Si esas expresiones no están en la Biblia, yo no las uso, por más que técnicamente tengan una coherencia. Yo no las uso, las dejo de lado y bueno, las usarán aquellos que crean pertinente. Hermanos, gracias a todos por haber visto este video hasta el final. Les mando un fuerte abrazo. Déjenme sus comentarios, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y Dios mediante nos vamos a estar viendo en otro video. Fuerte abrazo.